Estamos estudiando la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente la sesión número 2, que abarca la oración del Señor, más conocida como el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro vamos a encontrar que hay una invocación y 7 peticiones. La invocación Padre Nuestro que estás en el cielo, la vamos a resumir en que el cielo, este es el lugar donde está Dios. El cielo es Dios. La primera petición, santificado sea tu nombre, la vamos a resumir respondiendo a la pregunta, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Significa ponerlo por encima de todo. La segunda petición, venga a nosotros tu reino. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como lo ha prometido, que se implante definitivamente la soberanía de Dios que ya ha comenzado aquí con la venida de Jesucristo. El reino de Dios ha llegado a vosotros, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 28. La tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es la voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Este danos es una expresión de confianza y de atrevimiento llamado parresía. La quinta petición, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede ser hijo de misericordia sin ser padre de misericordia. Y tampoco se puede ser padre de misericordia con los demás sin haber sido hijo de misericordia de Dios. La sexta petición, no nos dejes caer en tentación. Es que la vida cristiana ante la tentación no consiste simplemente en pedirle a Dios que le perdone el mal que ha hecho. El mal que he hecho, sino más aún, es que le pido a Dios que me dé la gracia de no caer en el mal, que el mal no me haga malo, no me haga más malo. La séptima petición que desarrollaremos en este día es líbranos del mal. La vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2850 a 2854. Esta última petición, quisiera comenzar con precisar el término correcto. No sería necesariamente líbranos del mal, sino líbranos del maligno. ¿No? Esa es la palabra correcta. Líbranos del maligno. El número 2850 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Vemos ahí cómo el catecismo entonces nos define y nos expresa esta séptima petición. Vemos la similitud que existe en esta petición que hacemos en el Padre Nuestro de líbranos del mal, líbranos del maligno, y la oración que Jesús hizo al Padre después de la última cena, esa famosa oración que se conoce como la oración sacerdotal, en la que Jesús pide que el Padre nos guarde del maligno. Jesús lucha en su oración por cada uno de nosotros. Jesús cuando ora lucha por cada uno de nosotros, que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Jesús lucha por sus hijos, ¿no? Y no da por perdido ninguno de ellos. Incluso aquel
que quiera considerarse malo, ¿no? Y quedarse malo. Jesús lucha por ti, para que no se pierda ninguno. Cuando el catecismo nos habla del mal, el catecismo no habla del mal como una fuerza espiritual o una energía negativa, sino que habla del mal en persona, ¿no? Que la Sagrada Escritura conoce bajo el nombre de tentador, Satanás, padre de la mentira, diablo. Son las expresiones que encontramos en la Sagrada Escritura para nombrar este mal en persona. ¿Qué es el maligno? ¿No? Ese que es Satanás, ese que es el diablo, es el ángel que se opone a Dios. El diablo, esa palabra diabolos, diablo, diabolos, significa aquel que se atraviesa en el designio de Dios. Eso es lo que significa diablo. Aquel que se atraviesa en el designio de Dios. Lo que debemos tener presente es que el diablo no es todopoderoso. El diablo no es Dios, no es un Dios. Solo Dios es todopoderoso, ¿no? Solo Él es el absoluto. El diablo no es un Dios, no es todopoderoso y no es absoluto. Lo que sí, y es muy importante tenerlo presente, es que el diablo intenta de las cosas buenas de la vida, ¿no? Intenta desviarlas, intenta que se crucen, intenta sacar malestar y ruina de ellas, intenta sacar del mal de donde Dios nos ha dado el bien. Eso es lo que intenta este diabolos con esto, atravesarse en el designio de Dios. Nadie puede negar realmente el mal en el mundo. Nadie puede negar que el mal tiene un poder devastador, ¿no? Que estamos rodeados de insinuaciones diabólicas constantes, ¿no? Que en la historia a menudo pues se han desarrollado procesos realmente demoníacos, ¿no? Es importante recalcar, ¿no? Que es parte de la fe católica la existencia de los ángeles, ¿no? Es parte de la fe católica la existencia de los ángeles. La revelación incluso nos dice explícitamente la existencia de los ángeles. Y la fe católica lo afirma como un dogma de fe, ¿no? También la fe católica afirma la existencia del demonio. Así como afirma la existencia de los ángeles, también la existencia del demonio. El demonio existe, es real y es parte de la fe también. Decía el Papa Juan Pablo II en un diálogo muy, muy profundo que tuvo con uno de los exorcistas más destacados que ha tenido la iglesia, que se llamaba el padre Marcello Pellegrino, uno de estos exorcistas importantes y grandes, y el Papa le decía: quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Es una frase así como ¿qué me estás diciendo, no? Vuelvo y la repito. El Papa Juan Pablo II decía: quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Porque en el Evangelio, la existencia del demonio no es un asunto mínimo que se pueda dejar de lado. Este demonio, este diabolos, no es algo que podamos simplemente borrar de las páginas del Evangelio sin que afecte el resto de la fe. Porque el signo de la llegada del reino de Dios, el signo de la llegada de Jesucristo, es que expulsa al Satanás. Ese es el signo, que Jesús expulsa al demonio. Si éste expulsa a Satanás, si Jesús expulsa a Satanás, entonces este es el enviado de Dios. Porque tiene que ser solo con el poder de Dios que sea expulsado Satanás. Desde la fuerza humana no se puede. La fe católica es una armonía, ¿no? Es un conjunto de verdades y de creencias que tiene que ser vista completamente, ¿no? Vamos a ver a Jesús, pero vamos a ver los ángeles y también vemos el demonio.
Y dentro de ese conjunto de la fe, dentro de esa armonía de la fe, no existen cosas que se acepten y cosas que no se acepten. Cosas que se cumplan y cosas que no se cumplan. No podemos hacer de nuestra fe, pues, una fe a nuestra medida. Yo creo en esto, no creo en aquello. Yo creo en esto otro, no creo en aquello otro, ¿no? O se cree o no se cree. Como decía San Francisco de Asís, yo quiero abrazar el evangelio, pero un evangelio sin glosa. Es decir, un evangelio puro, completo. No que me lo cambien. Es decir, un evangelio sin filtro. Sin filtro. Filtro de ideologías, ¿no? Un evangelio sin ideologías que me digan qué es políticamente correcto y qué no es políticamente correcto, para ser aceptado o no ser aceptado. No. El evangelio o se acepta entero o no. Satanás quiere que no le desenmascaremos. Pero la Sagrada Escritura lo hace siempre. Porque hay muchos episodios en la historia, en la historia de la humanidad, que no se pueden entender sin la existencia del demonio. En la historia ha habido episodios en los que el mal, pues, tiene un peso enorme. Llega a tener una fuerza, una perversidad, que uno se pregunta, ¿de dónde ha salido tanto mal? ¿No? ¿Cómo es posible que haya gente que obre tanto mal? Por ejemplo, lo ocurrido en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En estos campos de exterminio, donde se llegó incluso a hacer jabón con la piel de los seres humanos, que habían sido derretidos en las cámaras de gas. ¿Cómo es posible? No entra en nuestra mente cómo el hombre pudo llegar, pues, a tal perversidad, a tal maldad, o incluso en el aborto, ¿no? Somos capaces de matar, pues, millones y millones de bebés en el seno de su madre, ¿no? Y lo damos por bueno, ¿no? Y lo votamos como un derecho, como una ley, ¿no? Y hacemos del mal un derecho. ¿Cómo es posible? Yo pienso que estos eventos y muchos más que los oyentes estarán trayendo a su memoria de los diferentes acontecimientos en el mundo, yo pienso que todo esto es inexplicable sin la existencia de Satanás y de sus ángeles caídos. Solo la Sagrada Escritura llama a las cosas por su nombre, porque, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta petición, queridos amigos del Padre Nuestro, de líbranos del mal, líbranos del maligno, pone a nuestros ojos, pues, toda la miseria del mundo y suplica que Dios Todopoderoso nos libre de todos los males, como lo expresamos también en el credo. Líbranos del mal. ¿Qué entendemos por mal? ¿No? El mal, primero que todo, no es una entidad, ¿no? El mal no es un ente. Lo que es un ente, lo que es real, como ente, es el bien. El bien. Dios creó todo bueno, no creó el mal. Y esto lo vemos desde el inicio de la creación, cuando se narra que después de cada día, Dios miraba lo que había hecho y era bueno. En ningún momento la Sagrada Escritura nos dijo, Dios miró lo que hizo y vio que era malo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el mal? Y vamos a recurrir a la respuesta maravillosa que nos dio Santo Tomás de Aquino. El mal es la carencia del bien. El mal es la carencia, la ausencia del bien. ¿A qué se refiere entonces cuando decimos líbranos del mal? Se refiere a librarnos del maligno, ¿no? Del mal que está dirigido por Satanás, por esta persona concreta. Este concepto del mal que estamos hablando, queridos amigos, no es solamente un concepto moral,
¿no? Sino que es un concepto teológico. Se refiere a un ser, a unos seres personales que son Satanás y que son sus ángeles caídos. Y como los ángeles forman parte, ¿no?, de la fe de la iglesia, pues existen los ángeles de Dios y también existen los ángeles del demonio. Recordamos que el motivo central de la tentación del diablo a Adán y a Eva en el paraíso fue la envidia. La envidia de ver al hombre en amistad con Dios, aquello que él había rechazado, aquello que él ya no había querido. Y al ver a Adán y Eva en esa relación de amistad con Dios, sintió envidia. Sintió envidia. El motivo central de la tentación del paraíso entonces es la envidia. ¿Y por qué el diablo y los ángeles caídos, que también fueron creados buenos, se hicieron entonces malos? Por el mal uso de su libertad. Ellos optaron en su libertad por alejarse de Dios. Los ángeles en condición de espíritu puro, cuando el ángel elige el mal, lo elige plenamente, ¿no? Por eso en los ángeles no existe arrepentimiento que puede existir en nosotros. Porque por su condición de espíritu puro no hay arrepentimiento. Eligió el mal, será el mal por siempre. Eligió el bien, será el bien por siempre, por toda la eternidad. Un hombre puede elegir el mal y luego arrepentirse. En cambio el ángel no. Como esa condición de espíritu puro, así lo dice Santo Tomás de Aquino igual. Su opción por el mal es de totalidad. Por eso este demonio, con todos sus ángeles alrededor de él, al haber optado el mal, realmente son malos. Por eso este ángel caído, este diablo, este Satanás, no únicamente ha elegido el mal, sino que lo que quiere es que ese mal también lo elijamos nosotros. Todos los que están alrededor del mal. Él no quiere estar solo en el mal. Quiere que muchos estén en su misma situación. Esta invitación al mal, Satanás lo hace de una manera consciente y de una manera explícita. Los ángeles se rebelan. Y se revelan como nos muestra el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, del 7 al 9, versículo del 7 al 9. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos cómo Satanás, que fue a la guerra, al resto de los hijos de Dios, es vencido. Y entonces en esa condición de ángel caído, tiene un influjo tentador hacia la humanidad. Poderoso, ¿no? Por su condición de espíritu. Por eso cuando nosotros vamos a combatirlo, pues no lo puedo combatir solo. Porque yo soy simplemente condición humana. Y él tiene una condición de ángel, mucho más fuerte y poderosa que mi condición humana. Cuando voy a combatir al demonio, lo tengo que hacer con la gracia de Dios. Sin Dios no lo puedo hacer. Es más, sin Dios ni intentes hacerlo. Entonces, dice el Apocalipsis 17, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Un influjo tentador que es limitado siempre por el poder de Dios. Pero él se fue despechado a hacer la guerra. Dios no le permite a Satanás un poder absoluto, ni mucho menos
sobre el ser humano, ni sobre la historia de la humanidad. Pero sí es verdad que tiene una capacidad de influjo fuerte, ¿no? De aquí viene que podamos decir, como San Pablo, ¿no? A la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Pues si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Satanás es muy fuerte, pero Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es decir, nosotros no le tememos a Satanás. Nosotros no le tenemos miedo a Satanás. A lo que le tenemos miedo, a lo que deberíamos tener siempre miedo, es a alejarnos, a apartarnos de Dios. No a Satanás, ¿no? Eso que le llamamos el santo temor de Dios. Tengo miedo, no de Dios, sino a alejarme de Él. Lo que temo es darme cuenta, ¿no? Que ¿qué será de mí si le doy la espalda a Dios? ¿Qué será de mí si sigo años y años y años caminando, dándole la espalda a Dios? Nosotros no tenemos temor al demonio. Vuelvo y repito esto, ¿no? Que nada puede en nosotros si vamos de la mano de Dios. Por lo tanto, líbranos del mal. Me acojo a tu gracia. Me acojo a tu providencia. Me acojo a tu misericordia. Lo que nos sucede muchas veces, queridos amigos, es que los procesos demoníacos y su acción en la historia pues son muy notorios. El mal hace mucha bulla, hace mucho ruido, mucho escándalo. Esto sucede normalmente pues cuando no se vive en gracia. Entonces, cuando no se vive en gracia, se le deja entrar, ¿no? Y él va tomando fuerza en nuestra vida, va tomando fuerza en nuestras decisiones, va tomando fuerza en nuestros conceptos, en nuestros juicios, en nuestras conclusiones. Va tomando una posesión poco a poco y acaba viendo su influjo de una manera fuertísima. Casi nosotros terminamos actuando como él nos lo ordena. Esto no solo sucede en los casos terribles, ¿no? Estos casos que escuchamos, ¿no? En el vaivén de cada día, ¿no? Vaivén de cada día. Hay veces que el mal es tan fuerte, ¿no? Como tan palpable, que inmediatamente uno debería de entender qué es la acción del demonio ahí en persona. Y entonces el cristiano llamado a combatirlo con la gracia de Dios. No a combatirlo con algo que nos lleve a buscar más el demonio. Voy a combatir un problema que tengo y las personas acuden a brujerías, a hechicerías y cosas de estas. Y tú dices, pero espérame, ¿quieres combatir un mal con otro mal peor? ¿No? Es como disculpar un poco tu conciencia y tu mente y te metes en un lío peor. Hay veces que el mal es tanto que ya no es explicable, ¿no? Por la debilidad del ser humano, sino que es un mal en sí mismo. Pero también entre nosotros somos capaces de observar que el mal ha entrado ya por el odio, ¿ya? Por la desmembración de la familia, por el aborto, por la eutanasia, por la corrupción. De tal modo que nos damos cuenta que Satanás ha entrado ya a sus anchas. Ahora nos toca combatir con él, contra él. Nosotros los hijos de Dios debemos decir, ya no más, hasta aquí. Esto no puede ser. Satanás no puede seguir reinando, no puede seguir robando la inocencia de los niños, la inocencia de los jóvenes, la inocencia de la primera juventud, incluso de la juventud adulta. No puede llenar de miedo a los adultos, no puede poner el mundo entero a vivir temiéndole, ¿no? Por eso nos toca implorar, queridos amigos, con más fe, venga a nosotros tu reino y líbranos del mal, que venga y se implante el reino de Dios en la tierra, para que nos libre del mal también. Estas dos tienen que ir juntas. Continúa
el catecismo diciéndonos que esta petición concierne a cada uno individualmente. Pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. Cuando uno reza, pide por uno mismo, ¿no? Es una dimensión de la oración que es persona, que es personal, que es intransferible. Pero también hay otra dimensión en la oración que es comunitaria, ¿no? Comunitaria. Y esta dimensión personal y dimensión comunitaria debemos integrarlas. No se vale, ¿no?, cuando las personas nos dicen, reza por mí, pero ellas no rezan por ellas. Nunca. No rezan nunca. No se vale decir, reza por mí tú que estás más cerca de Dios, que lo escuchamos constantemente. Eso no sirve. Hay una parte donde no se vale pedir la solidaridad de los demás, sino que hay una parte que tengo que hacerla yo personalmente. Yo tengo que orar, tengo que pedir. Y también después puedo pedir que alguien pida por mí, pero tengo que hacer mi parte también. No se vale poner a rezar a otros por mí y yo no rezar. Este fin de semana, el 32 domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la iglesia del ciclo A nos propone la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las vírgenes 5 necias se durmieron sin estar esperando la llegada del esposo. Cuando llegó el esposo tenían las lámparas apagadas y pidieron aceite a las 5 vírgenes sensatas. Y la respuesta de ellas es un poco misteriosa, ¿no? No podemos darles nuestro aceite. No vaya a ser que no tengamos para nosotras. Vayan ustedes y busquen el aceite. Ellas fueron a buscarlo y cuando regresaron las puertas ya estaban cerradas y no pudieron entrar al banquete. Es decir, este pasaje que veremos en la liturgia de la iglesia el domingo, este domingo, viene a subrayarse que hay algo que no cabe que tú pidas la solidaridad de los demás, sino que hay algo que yo tengo que hacerlo personalmente. Entonces, así como hay unos momentos de la vida donde nos ayudamos unos a otros, hay otros momentos de la vida donde yo mismo tengo que hacer las cosas por mí mismo. Hay un momento donde pido a los demás que recen por mí, pero en otros momentos tengo que ser yo el que rece también por mí. Pero la petición, lo más lindo de esta petición, séptima petición del Padre Nuestro, es que está formulada propiamente en la primera persona del plural. Es decir, hay una especie de corresponsabilidad. Líbranos, ¿no? Líbranos. No solo lo pido por mí, sino que lo pido por todos. Líbranos. Es verdad que lo que tiene que pedir cada uno es que lo libre, pero ahorita lo voy a pedir por todos, lo que quiere decir que mi oración también está en beneficio de los demás. Líbranos del mal. Como decía el Papa Pío XII, que de mi corazón, ¿no?, de mi oración y sacrificio depende la salvación de otras personas. Qué expresión tan hermosa la que usaba el Papa Pío XII. Parece un poco contradictorio a lo que decía hace unos minutos, de que uno debe también hacer sus cosas para sí, ¿no? Algo que suena así como contradictorio, pero lo que no podemos tener y dejar es que somos una comunidad, ¿no?, que yo me tengo también que preocupar por mi prójimo. Entonces, lo uno, oro por mí y oro por nosotros. ¿Cómo se compagina eso? Se compagina pues haciendo esta complementariedad. Entonces pedimos por algo hermoso, pasar del yo al nosotros, como una familia humana, como lo expresa aquí el catecismo. Todos complementarios. ¿Y cómo paso del yo al nosotros?
Primero, fijándome cómo reza Jesús el Padre Nuestro. Siempre en plural. Pero yo soy el que rezo. Yo rezo y lo rezo en plural. Inicia por mí. Rezo por mí y por los demás. Conjugo el singular yo con el plural nosotros en mi oración. Y continúa el catecismo diciendo: nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Los cristianos somos un cuerpo. Tenemos una interdependencia. Lo que hace uno le afecta al otro en todos los sentidos, para el bien o para el mal. En el pecado, pues, hay este misterio, ¿no? Este misterio desde el inicio del pecado original, que ciertamente es un misterio que tenemos que hablar de él, pues, con mucha humildad, de lo que nos trasciende, porque es algo que nos supera. No estuvimos ahí para ver exactamente qué fue lo que sucedió, pero al mismo tiempo, pues tenemos que afirmarlo, porque es lo que nos enseña la fe, ¿no? Que es lo que la fe católica afirma, que del pecado de nuestros primeros padres se ha derivado pues un estado de naturaleza caída, y que el mal que hagamos afecta a todos, y esto es indudable, porque tenemos todos una misma condición humana. Como decía San Pablo, si por uno vino el pecado a todos, también por uno vino la salvación. También Jesucristo se sirvió de este mismo conducto, de este sentido comunitario, de esta interdependencia que tenemos entre nosotros, de ese compartir la misma naturaleza humana, para que si el diablo había introducido en ese sentido un efecto de contagio negativo, Jesucristo se sirvió de eso, ¿no? De ese compartir nuestra misma condición humana para ser factor de gracia para todos nosotros. Por uno entró el pecado, por uno vino la salvación. Por ejemplo, ahora que estamos ya en tiempo de invierno aquí en el norte, estamos todos juntos en una habitación, ¿no? Y fuera, pues estamos a 20 grados bajo cero. Pero a uno de los personajes que están en la habitación con nosotros se le ocurre abrir la ventana, ¿no? Pues uno solo es el que abrió la ventana, pero el frío lo vamos a padecer todos, ¿no? Es lo que ha sucedido. Uno solo es el que abre la ventana, pero el frío lo padecemos todos los que estamos adentro. Eso es lo mismo que pasó, pues, haciendo una pequeña analogía en el momento del pecado. Por uno que abrió la ventana, entró el frío, pues uno solo fue y cerró la ventana. Y entra la gracia. Nuevamente, el calor que nos conserva vivos. Lo importante aquí es recalcar que existe, pues, esta interdependencia entre nosotros, a la que vamos a llamar comunión de los santos. Cuando rezamos el Padre Nuestro, queridos amigos, entonces, estamos haciendo una oración de exorcismo, porque todos nosotros como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes, y por lo tanto, aunque el ministerio de exorcizar está especialmente encomendado al obispo o a un delegado suyo, en el fondo todos nosotros por el bautismo también participamos de ese sacerdocio, que no es el sacerdocio ministerial, pero sí el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Todos participamos de él. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos expulsando a Satanás de este mundo. Lo estamos desenmascarando, así como lo hace San Miguel Arcángel con su espada vencedora. El triunfo contra Satanás va a tener dos dimensiones. Primero, hacer luz. Segundo, vencer el mal. Son las dos dimensiones de nuestra batalla contra Satanás, cuando lo venzamos. Luz y echar el mal. En la celebración de la Eucaristía,
Existe una parte preciosa después de que la comunidad reza el Padre Nuestro, que tiene el nombre de embolismo, ¿no? Es como un rematar en la liturgia lo que en la oración del Padre Nuestro hemos pedido. Si traemos a memoria esa partecita de la misa, ¿no? Después no se dice el amén, ¿no? En el Padre Nuestro, en la Eucaristía, no se dice el amén, porque al terminar de rezarlo, el sacerdote dice: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, Señor, yo sé que lo que te pido es esto. Lo que te pido es que vengas, Señor Jesucristo, como el león de Judá, a redimirnos, y en él yo sea un hombre nuevo. Porque por Jesucristo, todos los hombres vamos a ser salvos, porque Jesucristo tiene el señorío sobre todo.